Bueno, pues en la clase de hoy vamos a ver los ciclos de tendencia con Footprint. Para empezar, vamos a ver una breve introducción. Los mercados financieros no se mueven de forma caótica, sino que pasan por distintas fases que reflejan relación entre compradores y vendedores. Estas fases ayudan a entender por qué el precio se mueve, se detiene o cambia de dirección. Principalmente el mercado alterna entre dos estados: la consolidación, donde existe equilibrio y el precio se mueve dentro de un rango, y la tendencia, donde hay desequilibrio y el precio avanza en una dirección clara. Conocer cómo funcionan estas fases permite analizar mejor el comportamiento del mercado y mejorar la toma de decisiones al operar. Recordar Auction Theory: equilibrio, consenso entre la oferta y la demanda, desequilibrio y búsqueda de un nuevo valor donde vuelva a haber consenso entre la oferta y la demanda. En resumen, comprender las fases del mercado permite interpretar mejor sus movimientos y tomar decisiones más acertadas. Reconocer cuándo hay consolidación o tendencia ayuda a operar con mayor estrategia y reducir riesgos. Lo que ya sabéis de toda la vida, pero lo que vamos a ver en esta clase es específicamente cómo se comporta el gráfico de Footprint dentro de estas tendencias, desequilibrios y equilibrios. Un breve recordatorio en este caso de las fases del mercado, tendencias y lateralizaciones. Recordar que la tendencia es cuando va en una dirección clara y la consolidación o lateralización es cuando el mercado encuentra el consenso en un nivel de precios y se forma un rango con sus máximos y mínimos, con el POC o la mayor negociación del volumen en la parte central. En el mercado existen dos fases, recordar: consolidación, que es cuando tanto compradores y vendedores están de acuerdo con ese nivel de precio y negociando en esos niveles, y la tendencia, que es cuando sale un dato relevante o, recordar, cualquier tipo de información que no estaba descontada en el gráfico, que hace que compradores y vendedores no estén de acuerdo con ese nivel de precios y van en búsqueda de un nuevo valor hasta que se vuelva a encontrar el equilibrio. Recordar: consolidación, tendencia, búsqueda de un nuevo valor de precios hasta que tanto compradores como vendedores encuentren un nivel justo de negociación. Esto lo acabamos de repasar de forma rápida otra vez. Recordad que esto lo tenéis en Auction Theory, en teoría de subasta, pero porque luego vamos a ver cómo se comporta el gráfico de Footprint tanto en tendencias alcistas o bajistas y luego en lateralizaciones o consolidaciones, y qué huellas deja el gráfico de Footprint en estas consolidaciones para ver cambios en la tendencia previa. Ciclos de movimiento con Footprint. En análisis con Footprint no miramos solo el precio, sino la relación y dinámica entre precio y volumen a lo largo del movimiento. Cada subida o bajada deja un rastro de cómo han actuado compradores y vendedores en distintos niveles, y ese rastro se puede leer a través de los clústeres de volumen. A medida que el mercado avanza, el volumen no permanece fijo, se va desplazando y redistribuyendo, mostrando dónde hay convicción y dónde empieza a aparecer debilidad. Por eso, observar cómo evoluciona la concentración del volumen dentro de un impulso nos permite identificar las distintas fases del ciclo o de la tendencia, antes de que el precio cambie de dirección. Y para esto el gráfico de Footprint es muy útil para ver cuándo es más probable que esa tendencia alcista o esa tendencia bajista empiece a desacelerar o pueda haber un cambio de dirección. Esto es el ciclo de tendencia con el gráfico de Footprint, y la idea clave para explicar el gráfico es no solo dónde está el POC, sino cómo migra la concentración del volumen dentro de las velas en una tendencia. Cuando el volumen deja de migrar en la dirección del movimiento y empieza a concentrarse en el extremo, el ciclo se está agotando. ¿Vale? Mirad este gráfico. Ahora también vamos a leer esto de aquí y también el tema del POC. Como veis, os he puesto una tendencia alcista en la parte izquierda y una tendencia bajista en la parte derecha. Y tenéis una vela japonesa, que la vela japonesa la veríais representada con el cuerpo y todo lo que está en blanco sería la mecha de la vela. Y a la derecha tenéis representado cómo se vería esta vela con el gráfico de Footprint dividido por clústeres de negociación. Cada cuadrado representa un clúster. ¿De acuerdo? Recordad que los clústeres los podéis escoger según ticks de precio. Lo podéis configurar y aglomerar por 5 ticks, por 10 ticks, por 11, por 12, por cada tick. Depende. Y que el ATAS de forma automática, depende de la temporalidad que estéis, os lo preestablece automáticamente. Este clúster que he dibujado de color naranja es el clúster de mayor negociación de volumen, ¿de acuerdo? O el POC. ¿Y qué veis en esta tendencia alcista? ¿Qué le pasa al POC? Cada vez está más alto, ¿de acuerdo? Esto es como deberíamos de ver un inicio y final de tendencia con el gráfico de Footprint, ¿vale? Tendríamos que ir viendo cómo el POC
o la negociación del volumen pasa de niveles más bajos en una tendencia bajista a niveles más altos. ¿Qué es lo que vemos con las velas japonesas? Que cada vez, ¿qué les pasa? Al principio tienen la mecha por debajo. Gracias al gráfico de Footprint podemos ver que hay absorción porque la mayor negociación del volumen está por la parte de abajo. Y poco a poco, ¿qué va pasando con el volumen? Que va yendo hacia arriba. ¿Y las velas siguen cerrando con cuerpo por arriba o empiezan a desacelerar? Empieza ese cambio de sentido. ¿Vale? Entonces, para que veáis, le hemos puesto un nombre a cada tipo de vela dentro de una tendencia. Tendríamos las velas de inicio, que son las que concentran la mayor negociación del volumen y el POC en la parte inferior en las tendencias alcistas. Luego tendríamos las de empuje, son aquellas velas de iniciación de la tendencia que podemos encontrar el POC o la mayor negociación del volumen en la parte central, es decir, tendríamos que dividir la vela en un 50% y aquellas velas y las velas de empuje serían aquellas las cuales el clúster o la mayor negociación del volumen estuvieran por debajo del 50% de la vela y cerraran con cuerpo arriba o cerraran bastante alcistas a favor de la dirección del precio. Y a partir que la mayor negociación del volumen y del POC fuera migrando a su parte superior y en el precio ya podemos ver que empieza a haber absorción y mecha en la parte de arriba, serían velas de frenada. ¿Cuál sería la mayor confirmación? Y obviamente no lo vamos a encontrar siempre. ¿De un cambio de sentido? Pues sería justamente una vela con mucha mecha en la parte superior, que toda la negociación del volumen y el POC estuvieran situadas en la parte superior y cerrara con cuerpo abajo, ¿vale? Esta sería la vela de cambio de sentido y podemos encontrar algo muy interesante y es que en estas velas podemos encontrar una divergencia en el delta. ¿De acuerdo? Obviamente no siempre vamos a tener divergencias en el delta al finalizar una tendencia o en un cambio o en un giro de mercado, pero son confirmaciones muy buenas. Esto también va a depender un poco del activo, ¿vale? Yo os lo explicaré más adelante, pero hay activos que este tipo de patrón de anomalía o no armónico es un tipo de patrón que funciona muy bien, mientras que en otros activos no funciona tan bien, ¿vale? Por lo que yo he podido ver en mi experiencia en activos como en Bitcoin, como en el crudo, funciona muy bien, sin embargo en otros activos como los índices no suele funcionar tan bien. Mira, recordar que el delta es AS menos BIT. Compras agresivas o compras a mercado menos ventas agresivas o ventas a mercado. Podríamos encontrar, imaginaos, esta vela con su mayor negociación del volumen y el POC en la parte superior con un delta positivo. Sin embargo, la vela cierra en sentido contrario. A esto le llevamos a llamar velas de cambio de sentido y son velas muy importantes a tener en cuenta cuando el precio se encuentra a niveles de soportes y resistencias, hace toma de algún máximo o algún mínimo relevante o zonas que nosotras tengamos analizadas previamente donde es muy probable que pueda haber un giro de mercado. ¿Qué es lo que deberíamos de ver a partir de esta vela de cambio de sentido? Pues justamente lo que hemos visto en la parte izquierda desde inicio hasta finalización de una tendencia alcista en una tendencia bajista. Es decir, ver cómo va migrando el volumen de su parte superior a su parte inferior, viendo cómo va cayendo. Esto es lo que deberíamos de ver. Entonces le vamos a llamar exactamente igual a las velas alcistas, a las velas de una tendencia alcista que a las velas de una tendencia bajista, tanto las de inicio con su volumen en la parte superior con desplazamiento en la parte inferior, las de empuje ya en su parte central empujando el precio con cierre por debajo y a partir de que el volumen empieza a migrar por debajo del 50% de la vela y empieza a haber absorción en su parte inferior, serían las velas de frenada. Vamos a leerlo, aunque os lo he explicado todo perfecto. Inicio. Velas de iniciación o de inicio. El volumen se concentra en la parte inferior de la vela, tanto si es en una tendencia alcista como una tendencia bajista. El POC, por lo tanto, suele ubicarse abajo. Ya hay mucha negociación en el extremo y absorción, ¿de acuerdo? Es decir, que hay mucha absorción por la parte baja y el precio gira. Empuje. El volumen empieza a distribuirse hacia la zona media, el POC migra progresivamente a la dirección del desplazamiento y el precio avanza con fluidez sin bloqueos. ¿Vale? Esto es muy importante, que avance sin ningún tipo de bloqueos. Por lo tanto, el volumen acompaña el impulso, es decir, se ejerce mucho resultado, es decir, se ejerce mucho esfuerzo que si tiene un resultado a favor de la dirección. Las de frenada, el volumen se concentraría en la parte extrema, el POC se empieza a posicionar en el extremo
ya hay mucho intercambio en el extremo, pero empieza a haber menor avance. Es decir, que ya empieza a haber un bloqueo. Como vemos, cada vez le cuesta más subir al precio. Y la de cambio de sentido, veríamos el volumen y el PO concentrado también en el extremo, un delta agresivo en una dirección, en este caso tendríamos un delta positivo, que queda atrapado. ¿Vale? Esto se conoce tanto por compradores atrapados o simplemente, como a mí me gusta decir, es que ha habido muchísimo ask, muchas compras a mercado que han conseguido desplazar el precio. No. ¿Qué conclusión sacas si las compras a mercado de forma muy agresiva y que se concentra el mayor volumen en la parte superior hacen que la vela gire y cierre completamente abajo? ¿Qué está pasando realmente aquí? En realidad, lo que está pasando aquí es que las ventas limitadas están absorbiendo todas las compras a mercado. Y los compradores a mercado, los compradores agresivos, no tienen la fuerza suficiente para seguir empujando el precio arriba. ¿Se entiende la idea? Es decir, el intercambio entre las ventas limitadas, que recordar que también estaban en el ask, y las compras agresivas, que también están en el ask, en este caso lo que podemos ver en el price action es que aunque el delta sea positivo y haya mucho ask, la vela cambia completamente de dirección y cierra abajo porque las ventas limitadas en este caso están absorbiendo todas las compras a mercado. Una de las mayores ventajas de operar order flow es que nos proporciona datos de dónde está centrado el clúster de mayor negociación de contratos o de mayor volumen, que en este caso lo hemos representado, como había dicho antes, con el R4 naranja, ¿vale? Que esto sería el POC, sería el clúster de mayor negociación de volumen de cada vela. Esto ya os lo he explicado todo antes en la diapositiva anterior. No lo voy a leer, pero os voy a hacer un breve resumen. Recordar, velas de cambio de sentido son aquellas que la mayor negociación del volumen o de contratos está en la parte extrema y tiene una divergencia en el delta. ¿Vale? Fijaos, esta vela que cierra en verde, cierra en positivo, tiene mucha absorción por la parte de abajo porque su mayor volumen se concentra en la parte de abajo. Sin embargo, cierra en su parte superior teniendo la mayor negociación de volumen, su mayor negociación de contratos en la parte del extremo, con mucha mecha o mucha sombra, que en este caso nos indica la absorción, y el delta es negativo. ¿Qué significa esto? Que han entrado muchísimos vendedores agresivos que han sido absorbidos por las compras limitadas, que recordar que también se ven representadas en el bid. Y luego tendríamos las velas de iniciación, que en este caso son iguales que las velas de cambio de sentido, pero el delta es corriente. La predominancia del delta en esta vela que cierra positiva es positivo y la predominancia del delta en esta vela que cierra negativa es negativo. ¿Vale? Pero también tenemos la mayor negociación del volumen en la parte del extremo, es decir, mucho esfuerzo que no tiene resultado, sino que hace girar el precio. ¿Vale? Estos son patrones de anomalía. Luego tenemos las velas de empuje, que en estas sí hay armonía. ¿Por qué? Porque la distribución del volumen, recordar que empezaba a migrar a la parte central y se genera mucho esfuerzo que sí tiene un resultado. Mucho esfuerzo que sí tiene un resultado. Y por lo tanto el delta también iría a favor de la dirección del precio. Y por último tendríamos las velas de frenada, que son aquellas que nos permiten anticipar cuándo es probable que esa tendencia empiece a desacelerar o a girar. Estas son las velas que tendríamos que encontrar en el gráfico justamente antes de que el precio llegue a nuestras zonas analizadas de posible giro, ¿vale? Que ya tendríamos la mayor negociación de volumen en la parte inferior, en velas bajistas, y en la parte superior, en velas alcistas. Pero empezaríamos a ver desaceleración en el precio con absorción y mecha en este tipo de velas, ¿vale? También es muy importante ver cuándo la mayor negociación del volumen se concentra en las mechas para ver cuándo esa tendencia empieza a desacelerar. Aquí he puesto el ciclo de mercado, pero cómo se vería representado con un gráfico de footprint. Imaginaos que aquí venimos una tendencia bajista, recordar los ciclos de mercado, nueva información que se añade en el gráfico, búsqueda de un nuevo valor, valor encontrado. ¿Qué es lo que deberíamos de ver en este caso en estas consolidaciones? Pues ver lo que pasa en los extremos de máximos y mínimos de estas consolidaciones en el gráfico de footprint. Imaginaos que tenéis analizado que esta zona es un nivel a partir del cual el precio podría empezar a girar y encontramos que el precio hace una consolidación. ¿Por qué el precio ha frenado? ¿Es para seguir distribuyendo abajo o es una acumulación
para un giro de mercado. En este caso, lo que deberíamos de alinear es la metodología de Wyckoff con el gráfico de footprint. Es decir, si nosotros tenemos que a partir de aquí una acción o cualquier otro tipo de activo es probable que gire y nos hace una consolidación y una lateralización larga, lo que debemos evaluar son aquellos extremos y qué está sucediendo. Recordar que en esto en Wyckoff lo llamábamos el compromiso de los compradores o de los vendedores por aguantar dicho nivel. Entonces, cuando tenemos analizados esos niveles, lo que debemos de ver es cambios de sentido o velas de cambios de sentidos en el footprint. Recordar ley de esfuerzo versus resultado. ¿Qué pasa si justamente en una zona que tenemos analizada, que es probable que pueda haber un giro de mercado, encontramos una lateralización y que justamente cuando se pone el compromiso de los compradores y los vendedores en este nivel de precio, vemos en el footprint que la mayor negociación del volumen, en este caso, está en la parte inferior y sin embargo la vela cierra completamente alcista y cierra incluso por encima del POC de esta zona de valor, con su value area high y su value area low. Entonces recordar que aquí teníamos analizado que el precio puede girar, nos consolida y con el método Wyckoff lo que tendríamos que mirar son esos niveles de soporte y resistencia, el compromiso de los compradores por aguantar en este nivel. ¿Qué pasaría si en el footprint viéramos que esta vela, como he dicho antes, cierra completamente por encima del POC y su mayor negociación de volumen está distribuida en la parte de abajo? Pues recordar ley de esfuerzo versus resultado, y es decir, que en esta vela que vuelve a cerrar por encima del POC luego de haber sacado mínimos, la mayor negociación del volumen y de contratos está situada en la parte inferior y ha habido mucho esfuerzo sin resultado. ¿Por qué? Porque no ha conseguido romper los anteriores niveles de suelo y desplazar el precio en la dirección que venía el precio. Estos son patrones de anomalía en el que hay muchísimo esfuerzo sin resultado, porque el precio acaba reingresando dentro del rango anterior. ¿Qué es lo mejor que podríamos ver en este caso en el footprint? Pues una divergencia en el delta, es decir, que la vela cerrara completamente alcista otra vez dentro del rango con su mayor negociación de volumen en la parte inferior, pero aparte de eso es que tuviéramos un delta negativo, es decir, que hubiese muchos vendedores agresivos intentando romper estos niveles, es decir, que tuviéramos mucho esfuerzo por parte de los compradores agresivos por romper estos niveles y no tuvieran ningún tipo de resultado. ¿Por qué? Porque las compras limitadas estarían absorbiendo todas estas ventas agresivas y recordar que las ventas limitadas también se ven reflejadas en el bid, como las ventas agresivas. ¿Qué es lo que tendríamos que ver en este caso una vez rompemos anterior cota de preliminar y support AR y test secundarios? Pues lo que deberíamos de ver en este caso son velas que suben sin ningún tipo de freno y sin bloqueo, con su mayor negociación de volumen situado en la parte central. Es decir, esta vela de aquí la tendríamos justamente por aquí. Es decir, la mayor negociación del volumen está situada por la parte inferior de la vela y que tiene algún tipo de resultado o no. Sí, porque rompe los anteriores niveles y sigue desplazando el precio arriba sin bloqueo. ¿Qué es lo que deberíamos de ver justamente a partir de aquí? Pues deberíamos empezar a ver velas de frenada, ¿vale? Que sería justamente esto que os he dibujado aquí. Es decir, en esta vela de aquí ya en la parte superior, lo que deberíamos de ver son velas de frenada. Es decir, que la mayor negociación del volumen ya empieza a situarse, ya empieza a situarse en la parte superior, porque empieza a haber absorción. A partir de aquí podríamos ver cómo la tendencia se acelera hasta que encontráramos luego de esta búsqueda de valor un nuevo nivel de precio justo entre compradores y vendedores, donde la negociación del volumen en este caso quedará la parte central. Entonces, esto es para que veáis realmente cómo se alinea cada vez que veis el gráfico un impulso muy fuerte y una consolidación. Si alineamos macro, alineamos fundamentales, alineamos dirección, alineamos Auction Theory, alineamos Wyckoff, alineamos las estrategias y alineamos el footprint, tendremos mayor precisión a la hora de tomar decisiones. Es decir, si nosotros venimos de una tendencia alcista y pensamos que esta consolidación es una reacumulación del precio para seguir empujando arriba, que esto lo encontramos muchísimo en el oro, sería bueno que encontráramos una confirmación justamente en estos niveles de precio en que tuviéramos que la vela, esta de aquí, se ejecutara mucho esfuerzo y mucho volumen en la parte inferior
y no tuviera resultado para seguir desplazando el precio abajo. Entonces, estas velas siempre nos van a confirmar si es más probable que esto sea para continuar y es efectivamente una reacumulación o si por lo contrario ya es una distribución del precio. Entonces, al igual que tenéis aquí la vela de cambio de sentido, con un delta negativo, sin embargo, que cierra otra vez dentro del value area anterior y consigue llevar el precio por encima de niveles de POC, tenemos justamente lo mismo en la parte superior. Vela que cierra en negativo, con su mayor negociación del volumen concentrado en la parte superior y con un delta positivo cuando la vela cierra en negativo. Esta vela es la que deberíamos encontrar justamente por aquí y luego a partir de aquí deberíamos de ver las velas de empuje que consiguen romper niveles inferiores, que su mayor esfuerzo está concentrado por encima del 50% de la vela y que todo este esfuerzo sí tiene resultado para romper esta estructura o esta consolidación anterior. A partir de que esta tendencia bajista pensamos que puede empezar a acabarse, lo que deberíamos empezar a ver en toda esta caída de aquí son estas velas de frenada en las que cada vez el precio tiene más absorción por su parte inferior y su mayor negociación del volumen también está en la parte inferior. Ahora vamos a ver un ejemplo de ciclo de mercado, más bien en este caso sería un ciclo de tendencia, con el Volume Digital Histogram en este caso, que como podéis ver, vemos reflejada la vela japonesa y podemos ver los clústeres en un formato de histograma horizontal con el volumen. ¿Qué significa esto en este caso concreto? Pues en este caso concreto tenemos el volumen total de cada clúster. Como veis, cada barra horizontal del histograma equivale a un clúster de negociación, equivale a un clúster y podemos ver la negociación de contratos dentro de cada clúster. 425, 4, 119, etcétera, etcétera, etcétera. Esta negociación de contratos dentro de cada clúster, en este gráfico en concreto, es el total del bid y el ask. Es decir, en este gráfico que tenéis representado justamente en esta diapositiva, no tenéis una diferenciación entre el ask y el bid. Pero lo que sí que podéis ver con el color es cuánto predominó ese ask o ese bid en función de la potencia del color. Por ejemplo, en este clúster de aquí, como podéis ver, lo que predominó es el ask o las compras agresivas, compras a mercado o ventas limitadas o órdenes pasivas puestas en el ask, dicho de otra forma, en este nivel de precio. Como no podemos ver la diferencia entre el ask y el bid en este tipo de gráfico, pero sí lo vemos representado con el color, podemos ver qué predominó en cada clúster, podemos ver qué predominó en cada clúster dentro de esa vela. ¿Qué pasa? Que esta vela que cierra en rojo, tendríamos que ver cuánto verde y cuánto rojo hay y qué es lo que predominó en el total de la vela. Entonces, para no hacer eso, os he puesto el Cluster Statistics Bar, en este caso, que es aquel indicador que ya vimos anteriormente, que ya vimos en anteriores clases. ¿Y qué podemos ver en esta vela que tiene mucha sombra o mucha mecha en la parte superior y que el POC o clúster de mayor negociación de contratos? Pues justamente estos clústeres que tienen la negociación de contratos en negrita y tienen este contorno son los clústeres de mayor negociación de contratos o los POC. Entonces, ¿qué tenemos en esta vela que cierra completamente bajista? Tiene mucha sombra o mucha mecha en la parte superior, por lo que podemos intuir que hay absorción y que tiene su mayor negociación del volumen en la parte superior. Y un posible cambio de tendencia. ¿Por qué? ¿Qué tipo de vela sería esta? Sería la vela de cambio de sentido. ¿Por qué? Fijaos en el indicador. ¿Cómo es el delta de esta vela? Positivo. ¿Y cómo cierra la vela? Abajo. ¿Dónde está la mayor negociación del volumen distribuido en esta vela? Arriba. ¿Qué es lo único que veríamos con la vela japonesa en este caso? Que tiene mucha mecha en la parte superior. Podríamos intuir que hay absorción, ¿vale? Solo viendo la vela. Pero ¿qué es lo que podemos ver gracias al footprint en este caso? Que sí, que hay mucha absorción porque la mayor parte del volumen está en la parte superior, es decir, mucho esfuerzo en la parte superior sin resultado y que hubieron muchos compradores agresivos que no consiguieron desplazar el precio más hacia arriba. Entonces, las órdenes limitadas de venta absorben las órdenes agresivas de compra. El volumen agresivo comprador se concentra en los niveles superiores con un desplazamiento del precio contrario al delta, que es positivo, y el precio cierra abajo. O sea que esta vela sería un posible cambio
de la tendencia previa alcista. ¿Vale? Imaginaos esto. A partir de aquí, ¿cuál es la segunda vela que encontramos en esta tendencia bajista? Pues la vela de empuje. ¿Cómo era la vela de empuje? Que la mayor parte del volumen se concentraba como en la parte media. Y todo este esfuerzo que se aplica en la parte central, ¿tiene resultado? Sí, porque la vela cierra abajo. ¿Vale? Este tipo de velas normalmente los tendríamos que ver más así, ¿vale? Pero es complicado encontrar un ejemplo perfecto. Es decir, que la mayor negociación del volumen se concentrara en la parte media y luego cayera sin esfuerzo. ¿Qué es lo que podemos ver en esta vela? Que el volumen está distribuido prácticamente igual y ¿qué tenemos ya? Exactamente. Un delta negativo y un cambio en el delta. En este caso el delta sí va a favor de la dirección del precio y un volumen normal también. Fijaos, ¿vale? Volumen igual que el anterior. ¿Qué podemos encontrar en la tercera vela? Y esto ya sí es interesante. Imaginaos que tenemos analizado este nivel de precio y a partir de este nivel de precio es una posible zona que tenemos analizada previamente donde el precio pueda girar. Justamente antes de que llegue a nuestro nivel previamente analizado, vemos una vela que su distribución del volumen ya empieza a migrar ¿dónde? De la parte central a la parte ¿qué? A la parte baja. ¿Y cómo cierra ya? Con mecha en la parte inferior. ¿Qué sería mucho mejor? Ver el volumen distribuido así. Es decir, con el POC completamente ya casi en el extremo, la mayor negociación del volumen en la parte de la mecha. ¿Vale? Esto sería lo perfecto. Y luego, por último, tenemos esta vela, que sería otra vez una vela de cambio de sentido, que justamente donde el mercado podía girar, ya tenemos dos cosas muy importantes. Una, que hay muchísimo interés por estos niveles de precio. ¿Dónde lo podemos ver esto? En los volúmenes totales y el volumen total negociado dentro de cada vela. ¿Por qué? Porque a medida que el precio se va aproximando a este nivel que tenemos, empieza a haber muchísimo más interés en este activo por negociar en dichos niveles. Fijaos como a medida que el precio se va aproximando a nuestro nivel analizado anteriormente, empieza a haber muchísimo más interés por negociar en esos niveles de precio. ¿Vale? Esto también podría ser porque justamente es apertura de mercado, se mueve mucho más volumen, etcétera. ¿Qué es lo que tenemos entonces? Algo ya muy interesante. Y es que esta vela que cierra completamente alcista, su mayor negociación del volumen, ¿dónde está distribuido? En la parte inferior. Es decir, que ha habido mucho esfuerzo y mucha negociación de volumen en la parte inferior que no han tenido, ¿qué? Resultado. ¿Y cómo es el delta? Negativo. ¿Vale? Esto es muy importante porque han quedado muchos vendedores atrapados en la parte inferior. Fijaos cómo el POC está prácticamente en el extremo de la vela. Incluso el POC tiene un delta muy negativo porque, como veis, es un color rosado, rojo bastante intenso. Y justamente también tenemos en el extremo de la vela completamente 500 contratos que en su mayor parte son de bid agresivo, en este caso, o de vendedores agresivos o vendedores a mercado. Y el penúltimo clúster también predominaron los vendedores agresivos o vendedores a mercado. ¿Qué está sucediendo justamente en este nivel de precio? Que las compras limitadas están absorbiendo todas esas ventas agresivas o todas esas ventas a mercado. Aparte de esta absorción, pensar que puede ser también que muchos vendedores agresivos, en este caso, en estos niveles de precio, ¿qué están haciéndose también? Están cerrando sus posiciones. Por lo tanto, cuando ese bid y esas ventas agresivas se salen en este nivel de precio, se cruzan con el bid pasivo, que serían las compras limitadas, y este cruce, aunque veamos que aquí el delta es muy negativo, ese cruce de cierre de posiciones cortas y compras limitadas hace que veamos que el delta es negativo, que ha predominado el bid, sin embargo, el precio hace una divergencia con el delta. Por otra parte, también vemos con ley de esfuerzo de resultado que la mayor negociación del volumen está en la parte inferior y todo este esfuerzo que se aplica no tiene resultado para continuar bajando. También, ¿dónde lo vemos reflejado? En el volumen total. ¿Por qué? Porque este volumen
de toda esta tendencia bajista, ¿qué es lo que tenemos? Que en esta vela hay 16.000 contratos, exactamente, que justamente esta vela es donde se han negociado más contratos de todas las velas, que justamente está en la parte inferior y no ha tenido resultado para continuar empujando el precio abajo. Imaginaos que esto es una acumulación y justamente esto se hace luego de una toma de mínimos y tenemos justamente este tipo de velas. Pues este tipo de velas serían las velas que confirmarían que es muy probable que luego de una puesta a punto del compromiso en estos niveles haya un giro de mercado. ¿Qué es lo que tenemos también? Y esto es importante. ¿Qué está empezando a cambiar de la vela anterior a esta vela? Pensar que esto son velas de 4 horas, ¿eh? Pero justamente lo que vemos es que empieza a haber un cambio en el delta. Fijaos, cambio de sentido, cambio en el delta negativo, delta muchísimo más negativo y ya este delta con un bit tan fuerte empieza a cambiar. ¿Dónde tenemos el cambio del delta completamente? En la siguiente vela, que hay un cambio de 1000 contratos de delta, ¿vale? Que esto es muy importante. Esto significa que hay un cambio en el delta de, de 1000 contratos más en el ask que la vela anterior. ¿Qué es lo que sería esto? ¿Una vela de qué? De empuje, porque la distribución del volumen empieza a migrar, fíjate, hacia el centro, ligeramente por debajo, que esto es lo interesante, y se aplica mucho esfuerzo, ¿para qué? Para tener ¿qué? Un buen resultado, efectivamente. ¿Vale? Esto es lo que deberíamos de ver justamente en las tendencias. Iniciación de tendencia, empieza a frenar, cambio o giro e inicio de una nueva tendencia. Justamente lo que deberíamos de ver es esto. Entonces, fijaos, impulso e iniciación de la tendencia alcista, justamente aquí. Como vemos que todo este delta de esta vela, ¿cómo es prácticamente ya? Positivo. Y es una vela que sí que tiene mucho esfuerzo por debajo del 50% y sí tiene mucho resultado y mucho desplazamiento. Y por último, os he puesto cómo se ve una tendencia bajista y luego una tendencia alcista con un gráfico de footprint, en este caso con el volumen digital histogram. Entonces, en este caso solo vemos el volumen y por lo tanto lo que vemos es cómo se distribuye el volumen en una tendencia bajista de la parte superior a la parte media a la parte inferior y cómo migra la mayor negociación del volumen una vez finaliza esta tendencia bajista e inicia una nueva tendencia alcista de su parte inferior a su parte más media y luego ya más a su parte superior con más absorción. ¿Vale? Esto es como tendría que verse un inicio y finalización de tendencia bajista y un inicio y finalización de tendencia alcista. Y el gráfico de footprint es muy interesante para ver este tipo de cosas. ¿Vale? Esto es una buena diapositiva porque vemos cómo en esta vela que es alcista pero tiene mucha absorción porque todo esto de aquí que no vemos sería la mecha de la vela, como su mayor negociación de volumen está en la parte superior y tiene mucho esfuerzo en la parte superior que no tiene resultado, y luego cómo hay este giro y este cambio. ¿Vale? Y veis que el volumen cada vez se va distribuyendo en la parte más inferior hasta que cambia la tendencia. Y luego tendríais el mismo ejemplo, que era mucho más sencillo, porque veis cómo se va distribuyendo el volumen de parte superior a inferior y de inferior a superior. Tenemos el mismo gráfico, exactamente igual, pero en este caso con el delta color. ¿Qué significa esto? Que vemos exactamente la misma información. Como vemos en estos gráficos, no tenemos separados el bit del ask, pero vemos cómo se concentra el volumen en dichas tendencias y dentro de aquí, dentro de ese volumen de cada clúster, qué predominó, si el bit o el hash, en función del color representado. Fijaos, este ejemplo de aquí. ¿Qué tenemos en esta vela bajista que tuvo muchísima mecha? ¿Cómo creéis que es el delta? ¿Positivo o negativo? Positivo, porque predomina en este caso el ask. Y justamente ¿dónde hay la mayor negociación del volumen? Exactamente, arriba en la parte superior, en la parte de la mecha. A partir de aquí, ¿qué pasa? Que el volumen empieza a distribuirse ¿dónde? Hacia abajo, en la parte central. ¿Y cómo empieza a ser en este caso el delta ya? Más negativo, exactamente. Mucho esfuerzo en la parte central que sí que tiene resultado en la dirección del precio del delta y del volumen. A partir de aquí vemos cómo el volumen se va distribuyendo en la parte central y a partir de aquí que empezamos a ver ya. Primer síntoma de qué? De posible cambio de sentido. ¿Tenemos que ya aquí entrar? No.
todavía no, ¿vale? ¿Por qué? ¿Qué tenemos ya? Que migra de la parte central el POC y la mayor negociación del volumen, ¿a dónde ya? A una parte que más baja. ¿Dónde empezamos a ver ya sí que empieza a haber todavía mucha más absorción? En esta vela de aquí. ¿Por qué? Porque tiene poco volumen en la parte del cuerpo, empieza a tener la mayor parte del volumen distribuido en la parte inferior, empezamos a tener más mecha y más sombra hasta que justamente viene la vela de cambio de sentido. Este tipo de velas, justamente, si tenemos una zona analizada previamente, donde es muy probable que pueda haber un giro de mercado, estas velas son pero que muy buenas, ¿vale? Son velas extremadamente buenas. ¿Por qué? ¿Qué tenemos en esta vela? Mucha mecha, ¿no? ¿Dónde está toda la negociación de contratos esta vela prácticamente? Al final de todo. Y justamente como ha sido muy negativo, un delta muy negativo, muchísimo esfuerzo en la parte inferior de la vela sin ningún tipo de resultado. Cierre completamente arriba. Este son el tipo de velas que deberíamos de buscar en nuestro análisis. Obviamente no entramos con una vela y metemos el stop en la vela, pero cuando estamos analizando el gráfico en tiempo real, sí, justamente cuando nosotros estamos buscando el setup, vemos este tipo de información en el gráfico de footprint, en este caso nos estaría validando que la zona que tenemos marcada para buscar el setup es una zona válida, ¿vale? A partir de aquí, ¿qué es lo que vemos? Esta vela que gira también tiene su mayor negociación de volumen en la parte inferior, sin embargo, no consigue hacer nuevo mínimo, sino que la vela siguiente, ¿cómo se va desplazando el volumen ya? Hacia el medio, mucho esfuerzo que sí tiene resultado, ¿vale? A partir de aquí vemos que todo el esfuerzo se genera en la parte central de abajo y sí tiene muchísimo resultado. ¿Vale? A partir de aquí podríamos buscar el setup, ¿vale? Que tuviéramos analizado, etcétera, etcétera. O si tenemos una entrada a riesgo, ¿vale? Imaginaos que tenemos una entrada a riesgo por estos niveles, cuando vemos esta información podríamos ejecutar con mayor precisión viendo que justamente lo que está pasando en ese nivel de precio donde queríamos entrar a riesgo en este caso se está confirmando gracias al delta, gracias al volumen y gracias a la negociación de contratos y qué está pasando con el cruce de órdenes en dichos niveles.